Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Primera presentación o primera videoclase del tercer y último periodo. Con esto ya pues obviamente estamos empezando el ciclo del cierre del año. Y pues sin mayores rodeos vamos entonces a continuar con nuestra temática. En vista de que ya trabajamos la definición de función, incluso pues hicimos alguna graficación, determinación del dominio, del rango, etcétera. Vamos a meternos con algunas de las propiedades que tienen las funciones en líneas generales. Por supuesto puede haber muchas más, pero estas son las que vamos a encontrar en todas las funciones. Ya cada función particular podrá tener otro tipo de propiedades, pero particularmente estas que vamos a trabajar acá son las que se aplican en líneas generales a todas las funciones. La primera propiedad que vamos a estudiar es la propiedad de la inyectividad, determinar si una función es inyectiva o no. Cabe resaltar, claro, que estos temas o estas temáticas ya ustedes las han venido trabajando desde muchos años anteriores. El año pasado en grado décimo igual se trabajaron. Aquí estamos haciendo un refuerzo, un repaso de ese estudio que ustedes ya conocen. Determinar si una función es inyectiva o no, la vamos a trabajar esencialmente desde tres vertientes. La primera opción está en el hecho de que nosotros lleguemos a conocer o se nos presente la función desde el punto de vista del diagrama sagital, que es el que nosotros vemos aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda. La otra opción es que se nos presente desde el punto de vista gráfico o que contemos con la gráfica de la función. Y la última es que lo que tengamos o en la forma en la que se nos haya dado la función sea desde el punto de vista tabular o que se nos haya dado una tabla de valores. Desde el punto de vista del diagrama sagital, que es este que está aquí, una función es inyectiva cuando es 1 a 1. Un pequeño paréntesis, recuerden que toda esta temática por supuesto está en la guía número 1 del tercer periodo. Cierro el paréntesis. Entonces, desde el punto de vista de los diagramas sagitales, nosotros decimos que una función es inyectiva cuando es 1 a 1. Es decir, cuando, tal como ustedes lo pueden ver ahí, en vista de que tenemos un conjunto de salida y un conjunto de llegada, la relación entre los elementos del conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada va a ser de 1 a 1. En palabras más sencillas, cada uno de los elementos del conjunto de salida va a tener su correspondiente imagen en el conjunto de llegada, y mirando particularmente el conjunto de llegada, cada uno de los elementos puede recibir únicamente o ser más bien únicamente imagen de uno de los elementos del conjunto de salida. No puede ser imagen de más de uno, porque en ese caso dejaría de ser 1 a 1 y por tanto dejaría de ser inyectiva. Entonces en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí del diagrama sagital, vemos que la representación de la parte izquierda sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque dense cuenta de que cada uno de los 4 elementos del conjunto de llegada o del conjunto B a cada uno de ellos le corresponde ser únicamente imagen de uno de los elementos del conjunto de salida o del conjunto A. El menos 6 es únicamente imagen del 1, el menos 5 es únicamente imagen del 2 y así sucesivamente. Esta función de acá sí es inyectiva, esta que está aquí a la izquierda desde el punto de vista del diagrama sagital. Por otro lado, el diagrama sagital de la función de la derecha, la función g, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque dense cuenta de que acá en el conjunto de llegada tenemos 4 elementos, y si miramos puntualmente el elemento número 4, el número 4, a él están llegando 2 flechas del conjunto de salida, o el 4 es imagen tanto del 1 del conjunto de salida como del 2 del conjunto de salida. Igual sucede con el 6. El 6 es imagen del 3 y también es imagen del 4, lo que implica que necesariamente deje de ser inyectiva. Esta no es inyectiva, esta sí es inyectiva. Eso desde el punto de vista del diagrama sagital. Desde el punto de vista de la gráfica de la función, ustedes pueden darse cuenta de que acá también tenemos, dos funciones para compararlas. Las ecuaciones de las funciones están escritas en su correspondiente gráfico, y lo que hicimos, dense cuenta de que esta línea negra representa la gráfica de cada una de las funciones.
lo que hicimos esencialmente fue trazar líneas horizontales dentro del rango de la función. En vista de que nosotros ya hemos trabajado el rango, dominio, etcétera, ustedes pueden darse cuenta de que aquí tenemos polinomios. En el caso del dominio, ambos van a tener un dominio que son los números reales, pero particularmente este tiene un índice impar y por tanto su rango también serán todos los reales, mientras que este tiene un índice par y por tanto será una suerte de parábola alterada, en este caso por ser 4. Pero el caso es que la diferencia que se presenta entre estos dos gráficos parte del hecho de que cuando yo trazo líneas horizontales, esta gráfica que está acá, la gráfica de la izquierda, independientemente de cuántas líneas horizontales trace yo, siempre va a verse cortada únicamente en un punto. Esta línea horizontal únicamente cortó la gráfica acá. Esta línea de aquí arriba únicamente cortó la gráfica de acá en este punto, perdón. Mientras que la gráfica de la derecha, vemos que al trazar una línea horizontal como esta que estoy señalando ahí, corta la gráfica en este punto y también la corta en este punto. Esa es la diferencia que tenemos entonces en lo que tiene que ver con estas dos gráficas de estas dos funciones f y g. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a definir si la función es inyectiva o no? Entonces vamos a decir de una manera muy sencilla, cuando tengamos la gráfica, que cuando tracemos una línea horizontal y la gráfica sea cortada únicamente en un punto, esa función sí es inyectiva. Y cuando tracemos una línea horizontal y la gráfica se vea cortada en 2, 3, 4 o más puntos, de 2 en adelante, la función ya no es inyectiva. Un corte sí es inyectiva, 2 cortes o más ya no es inyectiva. En este caso, pues obviamente la función f de x sí es inyectiva, porque solo implica un corte por cada línea horizontal que tracemos. La función g no es inyectiva porque cada línea horizontal implica 2 cortes. Bien, esa sería la manera ahora de ver lo que tiene que ver con la inyectividad de las funciones desde el punto de vista de las gráficas. Si contamos con las gráficas, pues podemos hacer ese tratamiento para determinar si es inyectiva o no. Puede ser que la función se nos presente desde el punto de vista tabular, como lo tenemos aquí abajo, en forma de una tabla de valores. En este caso, pues obviamente también tenemos dos funciones, la función f y la función g. ¿Cómo hacemos el trabajo en ese caso? Miramos de forma muy similar al diagrama sagital, miramos las imágenes. Si en las imágenes encontramos acá, en la columna de la derecha, en cada caso, si encontramos elementos repetidos, pues implica que ya hay una imagen que se repite, o una imagen que va a ser, o un valor del conjunto de llegada que va a ser imagen de más de un valor del conjunto de salida. Entonces, en este caso, si ustedes miran la tabla de la izquierda, encuentran que aquí no hay elementos repetidos. Al 0 le corresponde el menos 10, al 2 el menos 11, y ninguno de estos valores, menos 10, menos 11, menos 17, menos 23, corresponde a más de un número a la vez. Mientras que en la tabla de acá de la derecha, el 0 corresponde tanto al menos 1 como al menos 0.5. El 0 está repetido. Y el 1.5 corresponde tanto al 0 como al 2. O sea que el 1.5 ya está también repetido, pues imagen de más de un valor del conjunto de salida. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? La función f sí es inyectiva, la función g no es inyectiva, porque obviamente tiene valores repetidos en el conjunto de las imágenes. Bien, viene la segunda propiedad, determinar si una función es o no sobreyectiva. Yo me atrevo a decir que este es, digámoslo así, el concepto más difícil de enseñar. De pronto sea más fácil de aprender que de enseñar. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista del diagrama sagital, tal cual está ahí, y yo me atreví a hacer un listado de cuatro características que van a implicar la determinación de si es sobreyectiva o no una función. Puede ser que haya más,
Puede ser que estas 4 no sean suficientes, pero por lo menos nos van a dar una idea de lo que es la sobreyectividad. Entonces estudiémoslo primero desde el punto de vista del diagrama sagital. Fíjense que utilicé el mismo diagrama sagital del ejemplo anterior, pero igual nos sirve y ya vamos a ver más adelante por qué. Cuando hablamos de una función sobreyectiva, diciéndolo en palabras muy sencillas y resumiendo muchas de estas características, podríamos decir, tenemos un conjunto de llegada. En este caso, miren, vayan mirando los dos diagramas sagitales, que son los conjuntos B de cada uno de los diagramas sagitales de izquierda y derecha. Esos conjuntos de llegada tienen cierta cantidad de elementos, en este caso 4 cada uno. La idea de la sobreyectividad implica que todos y cada uno de esos elementos del conjunto de llegada sean utilizados como imagen de alguno de los elementos del conjunto de salida. Tienen que estar siendo todos utilizados, si no ya la función no sería sobreyectiva. Así de sencillo. El estudio, pues obviamente esta propiedad va a ser un poco más difícil, pero esencialmente a eso se remite la sobreyectividad. Entonces dense cuenta de que en el diagrama sagital de la izquierda, este que tenemos acá, tenemos 4 elementos en el conjunto de llegada, y todos y cada uno de los 4 elementos, son imagen de alguno de los elementos del conjunto de salida A. No hay ninguno aquí desocupado. En el caso del diagrama sagital de la derecha, aunque también tenemos 4 elementos acá, fíjense que este elemento, el primero, el 2, y este último elemento, el 8, no están siendo utilizados. Esa subutilización implica que esa función ya no es sobreyectiva. Podríamos mirarlo desde el punto de vista semántico de la palabra y decir, bueno, sobre quiere decir que todo esté cubierto, que todo esté abarcado, y entonces, pues, bueno, el hecho de que haya 2 que no estén siendo utilizados ya implica que no sea sobreyectivo. Yo escribí aquí entonces, como les decía, 4 propiedades que nos van a permitir determinar si es sobreyectiva o no una función. Repito, puede haber más, pero bueno, vamos a analizar estas 4. La primera dice que si el dominio presenta restricciones y el rango resulta entre comillas más grande que el dominio, la función sí es sobreyectiva. Este es el caso de las funciones radicales. ¿Por qué? Porque obviamente las funciones, diciéndolo así verbalmente, para no entrar obviamente en mucho detalle, fíjense que las funciones radicales tienen la restricción en el dominio de que si el índice es par, no se podría calcular la raíz a una cantidad subradical negativa. En este caso, pues obviamente el dominio tiene restricción, pero el rango, si ustedes llegan a determinarlo, y posiblemente en la guía aparezca algún ejercicio así, si ustedes llegan a determinarlo algebraicamente, al despejar la raíz, resulta que aparece un cuadrado, se desaparece la raíz para convertirse en un cuadrado, al hacer ese ejercicio de despejar x en términos de y, y resulta que ya el cuadrado o esa función polinómica ya no tiene ninguna restricción. Y eso implica que el rango sea más grande. No obstante, pues obviamente aquí nos dice que si el rango es más grande y el dominio es entre comillas más pequeño porque tiene restricción, la función sí sería sobreyectiva. En ese caso, pues obviamente podríamos casi que adelantar y decir, bueno, si tenemos funciones radicales de índice par, todas serán sobreyectivas. Posiblemente, si no en esta videoclase, en la siguiente posiblemente hagamos un ejercicio. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero esa pues estaría planteada para ese tipo de función. Segunda propiedad, si el dominio está limitado a un intervalo finito, la función no es sobreyectiva. Este es el caso donde ya nosotros definimos una función en un tramo únicamente del conjunto de los números reales. Está limitado a un pedazo. Muy seguramente no va a ser sobreyectiva porque cualquier función que le apliquemos a un tramo limitado va a tener imágenes que muy seguramente van a también a conformar un conjunto limitado, pero dentro de otro conjunto más grande que es el conjunto, por ejemplo, de los números reales.
El hecho de que limitemos el dominio no implica que necesariamente limitemos el conjunto de llegada, pero sí el rango. Entonces, cuando nosotros limitamos el rango se convierte en un subconjunto del conjunto de llegada, o en una parte. Y eso implicaría que todo el conjunto de llegada, como dijimos atrás, no esté siendo utilizado y por tanto no sería sobreyectiva, está siendo subutilizada. Eso, repito, sucede cuando nosotros limitamos el rango a un intervalo, una función definida muy específicamente dentro de solo un intervalo. Que más adelante veremos funciones de ese tipo, pero bueno, eso lo haremos cuando trabajemos los diferentes tipos de funciones que hay. La propiedad número 3 dice que si el dominio no presenta restricciones y el rango de la función está dado por un intervalo finito, en uno o ambos límites, el inferior o el superior, la función no es sobreyectiva. Este es el caso particular de las parábolas, de las funciones cuadráticas. Ustedes pueden pensar en una parábola y recordar que esencialmente el rango, eso lo hicimos incluso en la evaluación varias veces, que el rango está definido desde un inicio que es el vértice, o un final que es el vértice, y de ahí hacia infinito o hacia menos infinito. Es decir, está limitado desde el punto de vista del rango. Hay un límite en uno de los hay un límite que es finito dentro de ese intervalo que representa el rango. Ahí ya no sería sobreyectiva. ¿Por qué? Bien, porque muy seguramente vamos a encontrar que el conjunto de llegada, teniendo como partida que el dominio no tiene restricciones, el conjunto de llegada en principio no debería tener restricciones. Y no obstante, ya por la delimitación algebraica que tiene, en este caso por ejemplo la parábola, nos damos cuenta de que efectivamente sí tiene una limitación, llega a un punto y de ahí no pasa. Y en ese caso pues obviamente no estaríamos utilizando todos los elementos del conjunto de llegada, sino solamente ese tramo que es un subconjunto del conjunto de llegada, como sucede con los rangos de las parábolas. Bien, entonces esa estaría aplicada esencialmente a las parábolas. De pronto, ahorita más adelante puntualmente trabajaremos un ejercicio con esta propiedad. La última propiedad dice que definitivamente si el rango corresponde a todos los reales, la función es sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, esto es podría sonar bastante obvio. Pero no puede haber un conjunto más grande que el conjunto de todos los números reales. Entonces, si el conjunto de llegada son todos los números reales y estamos utilizando todos los números reales para armar nuestro rango, pues necesariamente estamos cumpliendo las características de la sobreyectividad, que es utilizar todos los elementos, y entonces sí es sobreyectivo. Bien, vamos a ver unos ejemplos, vamos a trabajar unos ejemplos a ver si nos queda un poco más claro todo esto de la inyectividad y la sobreyectividad. Este ejemplo nos dice que determinemos si la función h de x es inyectiva, sobreyectiva, las dos, porque puede obviamente ser las dos, o definitivamente no es ninguna de las dos. Bien, en este caso vamos a trabajarlo desde, primero que todo, bueno, vamos a pensar que el punto de partida en un ejercicio como este para todos ustedes, chicos y chicas, debería ser el siguiente. En este punto pues ustedes ya saben que esto es una función, saben además que es una función polinómica, saben o deben saber también que es una función sin ninguna restricción porque precisamente es una función polinómica desde el punto de vista del dominio. Y además ustedes pueden mirar la ecuación y decir, oiga, espere, eso es una función cuadrática, necesariamente la gráfica va a ser parabólica, va a abrir hacia abajo porque tiene signo negativo el x al cuadrado, y pues pasaríamos a determinar con la fórmula que ya conocemos el vértice. Bueno, encontramos el vértice y nos damos cuenta de que la gráfica es esa que está ahí a la izquierda. Entonces todo eso ya debería ser un trabajo pues obviamente hecho con antelación.
Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio diciéndolo así. Vamos a sacar por acá la pluma azul oscuro. Entonces, bueno, vamos a probar por acá que nos está escribiendo. Listo, bien. Perdonen que si de pronto me desaparezco de la imagen, pero es obviamente para poder escribir. Vamos a decir entonces que el dominio de la función h son todos los reales. Ya dijimos porque es una función polinómica, son todos los reales. Vamos a decir que el rango va a estar, bueno, el rango, perdón, vamos a borrar acá un poquito porque nos quedó ahí un poco mal escrito. Vamos a escribir entonces más bien aquí en la parte de abajo. Bien, el rango entonces va a estar determinado en este caso por el vértice de la parábola. Acá vamos a hacer un ejercicio de una determinación algebraica y no tanto gráfica, aunque obviamente contamos con la gráfica y se podría hacer, pero vamos a hacer la determinación algebraica para que esto quede un poco más claro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La forma algebraica de determinar el rango es la siguiente. Lo primero que yo voy a hacer es reemplazar la función h por la variable dependiente y. Lo demás pues obviamente lo escribo exactamente igual. Permítame que no me quiere escribir bien el lapicero. Bien, vamos a hacerle un poquito más de fuerza. Entonces en este caso menos x al cuadrado, vamos a escribirlo más bien por acá. Y es igual a menos x al cuadrado más 3. Vamos a borrar esta parte porque para que no haya ahí confusión. Bien, lo que hice aquí fue reemplazar la h por y, simplemente para dejar variables dependientes e independientes. Mi propósito aquí es despejar esta x en términos de esta y, y lo vamos a hacer entonces de la siguiente manera. En primera instancia voy a pasar el 3 que está a la derecha sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces tengo y menos 3 que es igual a x al cuadrado. X al cuadrado. Vamos a agarrar un poquito acá. Bueno, x al cuadrado. Lo que voy a hacer a continuación es esto. Perdón, me faltó aquí el menos x al cuadrado. Voy a tomar precisamente ese menos 1 y lo que está multiplicando, podríamos pensarlo así como un menos 1 que está multiplicando la x al cuadrado, y lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces haríamos algo como esto: y menos 3 sobre menos 1 es igual a x al cuadrado. Entonces en ese caso el menos 1 simplemente implicaría, así diciéndole de forma sencilla, un cambio de signo en cada uno de los elementos que están siendo divididos. Es decir, la y que está positiva quedaría negativa y el 3 que está negativo quedaría positivo de esta manera. 3 menos y sería igual a x al cuadrado. Fíjese que la y quedó negativa y el 3 quedó positivo. Luego lo que hacemos es tomar ese 2 que está ahí, este 2, y pasarlo a hacer la operación contraria en la misma cantidad, es decir, pasarlo a hacer una raíz cuadrada, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 3 menos y, eso es igual a x, y ya nos quedó despejada la x en términos de y. Ya cumplimos nuestro propósito de dejar despejada la variable independiente, que en este caso es x. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar ahora las restricciones que pueda llegar a tener la variable y. Vemos en este caso que la variable y está dentro de un radical, es una cantidad subradical, y por tanto tiene la limitación que lo que está dentro de la cantidad subradical no puede ser negativo. Entonces vamos a tomar ese 3 menos y, y lo vamos a igualar a 0 para determinar el punto de inflexión o el punto de cambio de signo. Recuerden que obviamente el 0 es el punto que separa lo positivo de lo negativo. Por eso lo comparamos con 0 para saber qué tramo va a ser positivo y qué tramo va a ser negativo. En este caso la forma más sencilla pues es simplemente tomar la y que está restando al lado izquierdo y pasarla al lado derecho a sumar o a quedar positiva. Ya nos queda y igual a 3, ya nos quedó despejada la y. Ya sabemos que cuando y vale 3, el valor que está dentro de la raíz, la cantidad subradical es 0, y por tanto ese va a ser el punto donde se cambie el signo. Entonces lo podemos hacer, aunque podría ser bastante intuitivo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Trazamos una recta numérica,
marcamos dónde está el 3 y probamos un valor antes del 3 y un valor después del 3, como hemos hecho siempre. Antes del 3 podríamos probar el 0. Venimos y probamos el 0 aquí, en este punto, en este valor de y. Y obviamente encontramos que con ese valor de 0, estamos probando un valor cualquiera antes de 3, en este caso estamos probando el 0, encontramos que si aquí lo reemplazamos pues, por 0 es bastante sencillo, 3 menos 0 da 3, lo que quiere decir que este tramo quedaría con signo positivo. Casi que sobra ya en este punto y en vista de que son únicamente dos tramos, ponernos a probar otro valor por encima de 3. Ustedes podrían probar cualquiera, 4, 5, 10, 1000, etc. Pero de cualquier manera ustedes van a darse cuenta de que ese resultado nos va a dar con signo negativo. Es decir, el tramo de la recta real que nos sirve desde el punto de vista del rango son los valores que vienen desde menos infinito y hasta 3. Podemos incluir el 3 porque la raíz se le puede calcular al 0. Pero cualquier valor por encima de 3 va a ser inválido desde el punto de vista del rango. En otras palabras, vamos a ver si nos escribe acá ahora sí. El rango de h lo podemos determinar con el siguiente intervalo. Viene desde menos infinito y se detiene en el 3 y podemos incluir al 3. Entonces en este caso pues ya hemos determinado dominio y rango. Lo que nos pedía el ejercicio era determinar si la función era inyectiva, sobreyectiva, ambas o ninguna de las dos, claro. Pero obviamente nosotros nos tenemos que valer de todas estas herramientas del dominio y del rango, incluso de la gráfica, para determinar esas propiedades. Vamos a empezar con la más sencilla, la inyectividad. Tenemos la gráfica, hagámoslo de forma sencilla. Tracemos una línea horizontal por la gráfica. Miramos en cuántos puntos cortó, punto 1, punto 2. El hecho de que haya cortado la gráfica en 2 puntos implica que la función no es inyectiva. Entonces no es inyectiva. De hecho ustedes pueden darse cuenta fácilmente de que la imagen de 1 podríamos pensar que es el 2 aquí, y la imagen de menos 1 también el 2, es decir, ambos tienen la misma imagen. Si desde el punto de vista del diagrama sagital encontraríamos una flecha saliendo del 1 y llegando al 2, y una flecha saliendo del menos 1 y también llegando al 2. Por eso decimos que no es inyectiva. Ahora, desde el punto de vista de la sobreyectividad, recordemos la propiedad número 3, la que nos decía que si el dominio no tiene restricciones y el rango tiene un límite finito, como sucede acá, porque este límite que está acá es finito, es el 3, la función inmediatamente deja de ser sobreyectiva, o sea que esta tampoco es sobreyectiva porque tiene un límite finito. Para recordarlo y para tener certeza de ello, pues devolvámonos a esa propiedad. Ahí está la número 3. El dominio no presenta restricciones por ser polinómica y el rango tiene un intervalo cuyo límite superior en este caso es finito, que es el número 3. Por lo tanto, no es sobreyectiva esta función tampoco. No es inyectiva, tampoco es sobreyectiva. Bien, hicimos el ejercicio entonces para ambas propiedades. En el caso de esta función vamos a hacer el siguiente ejemplo, que esencialmente nos implica lo mismo. Entonces en este caso, en primera instancia nos da una nueva definición de propiedad. Nos dice biyectividad, función biyectiva. Una función es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva a la vez. Bueno, si ya sabemos determinar inyectividad y sobreyectividad, pues determinar biyectividad no va a ser ningún problema. Si es las dos a la vez, será biyectiva. Si deja de ser alguna de las dos, pues ya no lo será. Así de sencillo. Y particularmente este ejemplo nos permite verificar si esta función que tenemos ahí es una función biyectiva. O sea que tiene que cumplir que sea inyectiva y que sea también sobreyectiva a la vez. ¿Cómo desarrollarían ustedes entonces este ejercicio? ¿De dónde partirían? Partirían de lo que ya se supone que ustedes deben saber, que es f es una función polinómica. No tiene restricciones, porque ahí no vemos ninguna radical, no vemos denominador, no vemos logaritmo, no tiene restricciones.
Y aparte de eso, esto lo vimos ya pues como a la mitad del segundo periodo, el índice de la función es impar, es el número 3, y por tanto el rango también serán los reales, o sea que aquí la tenemos todavía mucho más fácil. Podemos de una vez llegar en primera instancia a las dos conclusiones sencillas. El dominio de f son todos los reales y el rango también serán todos los reales. Entonces ya con eso tenemos dominio y rango de esta función f son todos los reales, porque es polinómica y porque el índice de la función es impar, de una vez todos los reales. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Bueno, sería de pronto no estrictamente necesario, pero sería bastante versátil contar con la gráfica. Entonces llegamos y tomamos y hacemos una tablita como la que vemos ahí a la izquierda, le damos algunos valores antes de 0, después de 0, para que sea como podamos ver esa equidad entre lo positivo y lo negativo, y empezamos a probar valores. Marcamos los puntos, trazamos la gráfica. Aquí vamos a hacer la prueba con un punto y todos los demás pues obviamente se deberían trabajar de la misma manera. Aprovechando que el 2 está ahí al final, pues probemos con ese 2. ¿Qué hacemos con este 2 para llegar al 16? Entonces nosotros tomamos este 2 que está acá y lo reemplazamos en todas y cada una de las x que tenga la función. Entonces escribimos algo así como esto: f de 2 es igual a, tomamos el 2 y lo elevamos al cubo, más 4 multiplicado por 2 reemplazando la otra x. Lo que quiere decir que esto es igual a 2 al cubo es 8, más 4 por 2 que también es 8, y esto nos da 16. Este es el 16 que aparece acá. El reemplazo de 2 en la función nos da ese 16 que está ahí. De esa manera armaríamos la tablita, después venimos acá y entonces calculamos, bueno, aquí tenemos el 2, por acá más o menos tenemos el 16, ahí está, marcamos el puntico acá, digamos que este sea 2,16, etcétera. Trazamos la gráfica y listo, tenemos la gráfica. Y pasamos a determinar ahora la propiedad de inyectividad y sobreyectividad. ¿Cuál es la forma más sencilla de determinar inyectividad? Vamos a cambiar aquí para que no me confunda, vamos a poner otro color. La forma más sencilla de determinar si es inyectiva o no esta función, en vista de que tenemos la gráfica, pues obviamente es tomar y llegar y trazar una línea horizontal y ver en cuántas partes nos corta, en cuántos puntos nos cortó la gráfica. Un solo punto. Por el hecho de que haya sido un solo punto, entonces en este caso decimos que sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Y en el caso de la sobreyectividad, pues resulta que nos la pusieron bastante fácil en este caso. ¿Por qué? Porque resulta que el rango son todos los reales. No puede haber conjunto más grande que ese. Si el conjunto de llegadas son todos los reales y estamos tomando efectivamente todos los reales con el rango, pues obviamente quedarán cubiertos, ocupados todos los elementos del conjunto de llegada. Y en ese caso decimos que sí es sobreyectiva también esta función. Y lo que nos pedían era verificar si era biyectiva, pero resulta que nos resultó que sí es inyectiva, que sí es sobreyectiva, y entonces decimos que también sí es biyectiva. Y es biyectiva, repito, porque fue tanto inyectiva como sobreyectiva a la vez. Bien, continuamos. Este va a ser el último ejercicio que nosotros trabajemos aquí en esta primera videoclase. Este ejercicio me parece bastante interesante por el hecho de que funciona dentro de un contexto real. Tenemos un tanque, traten de imaginarlo, aquí no lo vamos a dibujar, necesito que recurran a su imaginación. Tanque cilíndrico, mide 20 pies de altura, que eso es aproximadamente casi que 7 metros de altura. Está totalmente lleno de agua y se supone que se le practicó un agujero en la parte lateral del tanque. Ahora, aquí, aunque el ejercicio no nos lo dice, pues tenemos que asumir que ese agujero está en la parte más baja del tanque, porque si no, obviamente el tanque no llegaría a desocuparse completamente de otra forma. Entonces vamos a asumir que está en la parte más baja del tanque, aunque ahí no lo diga explícitamente. Nos dice que la distancia, bueno, ustedes van a imaginar entonces que se practicó el agujero, empezó a salir el agua, traten de imaginarla,
así como haciendo como un arco. Tan pronto lo practicamos, pues obviamente el arco llega a lo más, no puede, arranca desde cero porque obviamente estaba tapado, pero llegará a un punto donde se estira lo máximo y luego se empezará a recoger, perdiendo, obviamente influenciado por la presión que le ejerza el peso del agua, el peso del agua sobre que está sobre el agujero. Entonces la función va a ser esencialmente esa que vemos ahí abajo. La distancia en este caso en función de otra distancia pero vertical, que es qué tanto se ha separado el agua del techo. Entonces el agua empieza a separarse del techo, al principio está pegada, o sea que no hay distancia, es cero, que es lo que nosotros vemos acá, esencialmente aquí a la izquierda. Pero a medida que el agua va saliendo, pues el nivel del agua empieza a bajar, empieza a abrirse, empieza a agrandarse esa distancia del nivel del agua con respecto al tope del tanque, empieza a bajar, llega a un punto medio y fíjense que ahí el punto medio, este de acá, este punto medio, específicamente nos va a estar marcando el punto máximo. Ese va a ser el punto donde se alcance la máxima distancia, porque obviamente es donde por cuestiones de, podríamos decirlo, de hidrodinámica, podríamos decirlo también desde el punto de vista de la inercia, viene con una fuerza, ahí se llega a su máxima fuerza y después esa fuerza se empezará a perder en vista de que se está perdiendo presión y obviamente se empezará a bajar la distancia hasta que definitivamente se desocupa el tanque y regresamos al cero, que es lo que sucede acá cuando ya se ha desocupado completamente el tanque. Esa es la situación desde el punto de vista realista. Y la verdad sea dicha, chicos y chicas, con la lectura del ejercicio esa parte deberían quedar completamente entendida por ustedes haciendo una buena lectura. ¿Cuál es la parte matemática? Pues esta que aparece acá, esta que nos está diciendo que vamos a definir la función x está definida en términos de la variable d. Fíjense que aquí este ejercicio también quería hacer hincapié en el hecho de que la variable dependiente en este caso es x y la variable independiente ¿cuál sería? D. D es la variable independiente. D es la que se va a mover, es la distancia, ya se va a mover sola, digámoslo así, a medida que fluye el agua, mientras que la distancia de qué tanto alcance el chorro a mojar, digámoslo así, sí depende de qué tan alta o qué tan bajita esté el nivel del agua. Entonces nos dan esa función con un radical, etcétera. Bueno, en fin. Nos piden determinar que, bueno, esta parte pues obviamente implicaba entonces un análisis de ese contexto. Está aplicada en un contexto y tenemos que respetar ese contexto. Y tenemos que verificar si esta función es biyectiva. Tenemos que entender obviamente que el contexto está limitado. O más bien el contexto nos presenta ciertos límites realistas que no podemos romper, que fue un error que se cometió muy regularmente en la última evaluación del periodo pasado. Bien, tenemos entonces que pasar a determinar el dominio y el rango de la función para a partir de ahí hacer pues obviamente todo el trabajo de determinación de propiedades de sobreyectividad y biyectividad, inyectividad, etc. Bien, empecemos con desde el punto de vista del dominio, para empezar. Entonces, el dominio de la función, ya tenemos aquí la gráfica, obviamente el dominio estará definido por lo que nos muestre esa gráfica y no más allá de eso. Según la gráfica, nos podemos dar cuenta de que el dominio de la función x va a ser vamos a hacer aquí una pequeña corrección. Miren que obviamente yo mismo me confundí por los paradigmas. En este caso no hablamos de dominio desde el punto de vista de la variable. Corrijo. El dominio ya tienen sí estaba bien. Dominio de x. El dominio de x estará dado por los valores que pueda llegar a tomar la variable d. Y los valores que toma la variable d van, como ustedes lo pueden ver ahí desde el punto de vista gráfico, desde el 0, desde acá,
hasta el 20. Entonces decimos que el dominio está dado. Inicia en 0 y termina en 20. Ese es el dominio de la función. Ahora, desde el punto de vista del rango, tenemos también que el rango de la función x es igual. Inicia también en 0 y también termina en 20. Bien. Una vez determinado el dominio del rango, entonces pasamos a trabajar lo que tiene que ver con sobreyectividad, verificar si esta función es sobreyectiva. De forma sencilla, tenemos el gráfico, trazamos una línea horizontal, nos cortó en 1 y 2 puntos, la función no es sobreyectiva. Entonces no es inyectiva. No es inyectiva. En este caso, pues obviamente de una vez podemos pasar a concluir que no es biyectiva por el hecho de que ya dejó de ser inyectiva. Eso es suficiente. Ahora sería interesante que ustedes se formularan la pregunta, bueno, ¿y esta función será sobreyectiva? Aquí nos pedían solo biyectividad y por el hecho de que no sea inyectiva de una vez lo descartamos. Pero ¿será que esta función es sobreyectiva? Vamos a dejar entonces hasta ahí con ese interrogante. Analícenlo bien, miren bien cómo está determinado el rango. Verifiquemos lo que tiene que ver entonces con restricciones en el dominio y en el rango y determinemos si la función es sobreyectiva. Desde el punto de vista de la biyectividad, ya dijimos, no es biyectiva porque no es inyectiva y quedó completamente descartada. Bien. Tarea, chicos y chicas, ya para despedirnos. Toman la guía número 1 del tercer periodo y van a hacer todos los ejercicios de la sección que dice ejercicios parte 1. Los envían vía pizarrón de tareas. Todavía me falta habilitar eso, pero en vista de que vamos a dejar ejercicios tanto en esta videoclase, recuerden que ahora son 2 videoclases por semana, en esta videoclase y en la siguiente, pues vamos a dejar el plazo abierto hasta una semana después de terminada la segunda videoclase. Eso quiere decir que tendrían hasta el próximo martes para hacer el desarrollo de estos primeros ejercicios de la parte 1. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención, por su visita. No olviden dejar el comentario respectivo con su nombre y grado. Muchas gracias. Que tengan un muy feliz resto de día.